Bienvenidas y bienvenidos a la actividad de capacitación Los colores de la violencia. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por favor no olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Y pues bien, para esta actividad nos acompaña Donají Carolina Meléndez Salgado y Celeste Palma Leiva. Ambas pertenecen al DIF de la Ciudad de México. Me voy a permitir leer su semblanza. Donají Meléndez es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación en Género, Violencia Familiar y Adicciones por la FES Iztacala de la UNAM. Cuenta con una formación, ha impartido pláticas y talleres relacionados a la prevención y factores de riesgo. Se desempeñó como psicóloga en el Centro de Día número 2 del DIF de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como psicóloga de la Jefatura de Unidad Departamental de Planeación de Programas de Prevención. También nos acompaña para esta actividad Celeste Palma. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación en Psicología Clínica por la misma universidad. Ha participado como ponente en diferentes foros y congresos de la Estrategia de Prevención de Suicidio del DIF de la Ciudad de México. Actualmente imparte talleres y pláticas psicoeducativas relacionadas a la prevención y el cuidado de la salud mental. Hoy se desempeña como psicóloga de la Jefatura de la Unidad Departamental de Planeación de Programas de Prevención. Le cedo la palabra a Donají y la pantalla. Muchas gracias, buenos días, con mucho gusto de estar aquí. Déjenme compartir la pantalla para nuestros... así está. Un tantito, ok. Bueno, ya nos presentaron. Sí se ve, ¿verdad? La pantallita, porque ahora yo no los veo a ustedes. Sí, Donají, sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Permítanme porque yo no los miro y me gustaría mirar a ustedes. Bueno, mientras acomodo aquí, venimos de la JUD, ya nos presentaron, de Planeación de Programas de Prevención de la Dirección de Atención a Integral Niños, Niñas y Adolescentes del DIF. Y justamente vamos a hablar de estos temas tan interesantes y en relación a este mes, ¿no?, que celebramos el Día de la Mujer. Y bueno, son estos colores verde, morado, rosa, anaranjado, que son parte de estos movimientos feministas en la lucha por la prevención de la violencia contra las mujeres específicamente. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca por qué es de las mujeres en este caso, ¿no? Y cada color tiene su historia, cada color tiene su significado, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Que lo vamos a ir viendo. Déjenme quitar aquí. Ay, porque, bueno, ok. Tiene su significado, su historia y su antecedente. Entonces, por eso es que vamos a hablar acerca de lo que es algunas definiciones, por ejemplo, de la violencia, de lo que es el género, muy breves, porque sé que, bueno, en sus capacitaciones seguramente han tenido esta información, pero bueno, no está de más verla, repetirla, reelaborarla también, porque a veces creemos que ya lo tenemos muy bien conceptualizado, digo, nos pasa a nosotros que damos pláticas y cada vez que lo estudiamos, cada vez que lo revisamos, vamos entendiendo un poquito más. Entonces, por eso es que revisamos estos conceptos también. Veremos también estos tipos, cómo se da la violencia, en qué ámbito se da. Y bueno, les decía yo, qué tiene que ver con estos colores que vamos a ver. Entonces, listo. Vemos entonces la definición de violencia que da la OMS. Es este uso intencional de la fuerza o poder físico de facto, ¿no? De hecho, o también como amenaza. Entonces, aquí lo dividimos en tres, que primero es esto, el uso intencional.
de la fuerza, ya sea como amenazas o ya sea de hecho, ¿no? O sea, ya la fuerza que se utiliza en la parte física. ¿Y contra quién? Puede ser contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o incluso contra una comunidad. Bueno, ya no se diga, por ejemplo, las guerras, ¿no? O sea, todo este uso intencional hacia cualquiera de de estas partes, ¿no? Y que la consecuencia pues tiene que ver con estas probabilidades, muchas probabilidades de causar lesiones, o sea, tengo esa intención de causar lesión, de causar muerte, de causar daño psicológico, emocional, y también trastornos a nivel del desarrollo, a nivel físico o ciertas privaciones. Entonces, son estos tres elementos que debemos de considerar bien en esta definición de violencia. El género es un término un poquito más complejo porque es como muy abstracto. Hay veces que estamos como quizás con la idea de que género solo es mujer, ¿no? Porque dicen, es que es la lucha del género o la lucha de violencia de género, etcétera. Y en nuestro inconsciente quizás puede estar presente que solo es para mujer. Y ahorita vamos a ver si sí o si no, ¿no? En esta definición que nos da en mujeres, nos dice que el género es una categoría de análisis de las ciencias sociales. Es decir, no es algo concreto, sino es una manera de mirar las situaciones o fenómeno social, que se va a referir a esta clasificación o que como sociedad hacemos esta clasificación entre las personas en razón de estas diferencias sexuales. Que las mujeres, por ejemplo, bueno, ahorita para asignar ciertas características, por ejemplo, que usen falda, que usen cabello largo, que se pinten, etcétera, ¿no? Y bueno, ya actualmente, y bueno, más bien en ciertos ámbitos, digamos que en las ciudades, pues quizás ya no están tan estereotipado, ¿no? Pero todavía existe, por ejemplo, si ponemos como ejemplo los medios sociales, vemos estos estereotipos, estas características que son específicas para un sexo, ¿no? Ya sea para mujeres, ya sea para hombres. Hablamos también de roles, cómo se deben de comportar, ¿no? Los roles es esto, que si nos vamos al término de los teatros, por ejemplo, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que jugamos en esta diferencia que hacemos al decir este es hombre y este es mujer? Esta característica también las expectativas que tenemos respecto a ellos, qué espacios ocupamos, en jerarquía también. Muchas veces esto se da en el ámbito laboral, también en el ámbito familiar, por supuesto, pero no jerarquías como algo funcional. A veces estas jerarquías que se usan como el uso del poder, hablando de la violencia. Los permisos, las prohibiciones que se dan a mujeres y a hombres también. Aquí estamos hablando no solo de mujeres. Cuando hablamos de género, aquí es donde les iba yo a comentar esto, ¿no? No siempre, no es que hablemos exclusivamente de mujeres, también por supuesto atañe a los hombres. Déjenme ver tantito si puedo quitar este cuadrito, creo que no, pero bueno. Entonces, atañe a ambos sexos y bueno, estamos en nuestro inconsciente también de que hablamos de hombres, mujeres, pero sabemos que hay mucha variedad en estos extremos, digamos, ¿no? Entonces, esta distinción que se hace en cuanto a estas características que les menciono, es una construcción social. O sea, lo hemos estado construyendo a lo largo de la historia, a lo largo de muchos años, siglos. Entonces, pero se puede transformar. El hecho de que sea una construcción social, lo podemos ir transformando y de hecho se ha ido transformando. Pero bueno, ahorita estamos en este momento tratando de analizar estas diferencias y las consecuencias. Bueno, y esta distinción, lógicamente, nos va a restringir posibilidades y desarrollo pleno de capacidades de las personas. En personas, cualquier persona.
Si ponemos ejemplo de los hombres, por mucho tiempo no se permitía socialmente que expresaran tristeza o que expresaran miedo. Y eso les trae un gran daño a su salud. Y bueno, no se diga otros comportamientos que entre los mismos hombres a lo mejor no se les permite ayudar o no se les permite hacer ciertas actividades que son propias en esta construcción que podemos hacer o que se ha hecho, que pueden ser propias de mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos hombres no les ha gustado, por ejemplo, ser chef? Ahora hay muchos hombres chef por esta apertura que se está dando, pero por mucho tiempo estaba mal visto ciertas actividades, ¿no? Y bueno, también en el caso de las mujeres, pues de la misma manera también se da. Sin embargo, históricamente las mujeres se ha visto que en este juego de categorías, de jerarquías, pues tiene más desventajas. Por eso es que se han hecho más estudios, por eso es que hay más estadísticas, no porque sean las únicas que padecen de esta violencia, sino porque, por esto que les comento, ¿no? Históricamente se han visto en su mayoría con más desventaja y también se ha visto, y por eso es que se ha estudiado más. En este ejercicio de poder es difícil que los hombres digan, es que a mí no me conviene. Y no es de que me refiera a hombres específicos, sino en general en este juego de la sociedad. Y bueno, vamos a juntar estos dos términos, que es violencia de género. Cualquier duda, pues ya saben que por el chat, ¿no? O cualquier puntualización, quizás por ahí no estemos tan de acuerdo, o quizás algo que yo esté diciendo no es lo que es. Entonces, sí, nos gustaría que nos pusieran por el chat algún comentario si es que no están de acuerdo o si quieren aportar también. Bueno, entonces, juntando estos dos términos, lo que es la violencia de género, pues estamos hablando justamente de esta violencia ejercida en razón de género, ¿no? Todos estos actos dañinos contra una persona o grupo de personas en razón de este género. De género, recordemos que es esta unidad de análisis, de estas diferencias que hacemos entre hombres y mujeres en razón del sexo. Y va a tener, esta violencia pues tiene este origen, ¿no? En esta desigualdad que se ha hecho respecto al género, pero en el abuso del poder. En el abuso del poder a través de normas que favorecen a unos y ponen en desventaja a otros. Este término, pues, nos visibiliza estas diferencias estructurales, ¿no? A nivel más profundo de nuestra sociedad, que nos atraviesa en todos los ámbitos. Y a la vez de que, bueno, existe la violencia, pues también van a poner en desventaja, en riesgo de violencia de muchas maneras, ya iremos viendo los tipos, a las mujeres y a las niñas. Porque no nada más es a las mujeres, les decía yo, hombres, mujeres, sí, pero no nada más adultos, sino también en la infancia, desde la infancia. Entonces, les decía yo, los hombres también son víctimas. Ahorita vamos a estar hablando en razón de las mujeres, justamente por esto que les comentaba, de que hay más estudios, e históricamente son las mujeres las que han estado más en desventaja. Pero consideremos que también los hombres lo han estado. Entonces, espero no, a veces se malinterpreta que solo estamos, no, que las mujeres, no, también los hombres están involucrados en estas desventajas, por los ejemplos que ya les ponía y por más situaciones, ¿no? Bien, entonces, pues, y aquí vamos a introducir uno de los colores que se usan en esta lucha contra la desigualdad, ¿no? de las mujeres. Si hemos visto en las marchas, que a veces dicen, pues, ¿por qué está este color? ¿Por qué está este otro color?
pues les decía yo, todos tienen un origen. El color anaranjado, por ejemplo, se ha utilizado para difundir, para difundir la importancia de prevenir el maltrato hacia mujeres, hacia niñas, en todo el mundo. Este es un color que tiene su origen en el año de 1999 con la ONU, quien decreta que el 25 de noviembre se va a hacer, pues sí, es como el Día Internacional de la Eliminación contra la mujer, contra la violencia hacia las mujeres. Pero ya más adelante, más o menos por el año, bueno, más bien en el año 2008, se lanza ya una campaña. Esta campaña que se llama Únete y fue administrada por la ONU, por ONU Mujeres, que ya proclama que es el día 25 de cada mes, como el Día Naranja. Y esto con la finalidad de concientizar, de hacer acciones a favor de esta causa, de la prevención de la violencia contra las mujeres. Y bueno, y este color pues es que se ha elegido porque le ponen el significado que representa este futuro brillante, ¿no? Este color como optimista que tiene que ver que podemos ver un mundo libre de maltrato hacia las mujeres. Y esto no nada más es así por así, porque no me gusta que me maltraten, pues tiene sus fundamentos. Hay muchas reglas, muchas convenciones que se han hecho, pero básicamente, ya me regresé, estamos hablando de que estamos basándonos en los derechos humanos. Todos como personas tenemos el derecho a una vida libre de violencia. Está también en los derechos de las niñas y niños y adolescentes este derecho, ¿no? De tener un derecho a una vida libre de violencia. Y este derecho, pues sí, atraviesa a las mujeres en cada una de las etapas de su vida. Les enfatizo, porque a veces nosotros como adultos nada más nos vemos en el mundo de adultos, muchas veces, bueno, ustedes como a lo mejor trabajadores en casas de asistencia, por ejemplo, pues trabajan con niños, ¿no? O vean en su población con la que trabajamos, siempre nos atraviesa esta parte del género. Y si trabajan en diferentes edades o por edades, como están ustedes también trabajando, pueden ver que en cada una de las etapas nos va a atravesar esta brecha o este género, o esta violencia de género siempre va a estar presente en todas las etapas. Y no nada más así, digo, no nada más en sus casas, a lo mejor de las personas en las que trabajamos o en nuestras casas, sino también en lo público. Y se da a través de diferentes generadores, ¿no? En casa, por ejemplo, pues están los adultos a nuestro cargo cuando son niños, o nosotros como adultos hacia los niños, y a veces son micro violencias que, bueno, lo importante es estar detectando. Por eso es este tipo de pláticas, para estar concientizando que puede estar presente la violencia en cualquier ámbito y cualquier persona, ¿no? Incluso no nos podemos escapar muchas veces de ser generadores de violencia. No nada más es generar violencia a lo grande, o sea, causar a lo mejor daño muy, muy fuerte físicamente o daño muy fuerte emocionalmente, sino a veces son estas pequeñas conductas que realizamos y a lo mejor como están tan repetidas históricamente, familiarmente, etcétera, y no nos damos cuenta que las repetimos. Entonces, por eso son estas pláticas también, para estar concientizándonos de nuestras propias acciones y también mirar, ¿no? que a los demás no se les ejerza. Porque estamos basándonos en estos derechos humanos, en este derecho humano que tenemos a una vida libre de violencia.
Entonces, y bueno, acá tenemos también, hablábamos de estos ámbitos, de estos tipos, que, perdón, que no nada más hablábamos, sino de etapas de vida, hablábamos de ámbitos público-privado y también de diferentes generadores. La ONU, por ejemplo, la OMS, perdón, habla de 3 categorías de violencia. Las ponen 3 categorías, que puede ser la autoinfligida, que uno mismo también se genera violencia hacia sí mismo, nos podemos generar violencia al hablarnos mal, desde allí, ¿no? Cosas tan pequeñitas, a lo mejor hasta lastimarnos físicamente o lastimarnos emocionalmente, ¿no? Psicológicamente. Entonces, esta violencia hacia uno mismo es la autoinfligida. La violencia interpersonal, que tiene que ver con nuestra relación con las demás personas, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con las personas que estamos laborando también. Entonces, esta casi es de uno a uno, esta violencia interpersonal. Colectiva, que ya serían grupos más grandes en la sociedad, quizás también a nivel laboral cuando se da esta situación violenta en grupo. Entonces, la OMS habla de estas 3 categorías. Y esa es una categoría, ¿no? De la OMS, pero también hablamos de que estos actos se pueden dividir también de acuerdo a su naturaleza. Aquí es donde ya estamos hablando de diferentes tipos de violencia. Les decíamos al principio que en esta plática pues vamos a estar hablando, particularizando en violencia contra las mujeres, pero no quiere decir que no se dé contra otras personas, ¿no? Contra los hombres, contra niñas, niños. Entonces, particularizamos aquí, pero si vamos pensando, vemos que la violencia física, por ejemplo, que es este uso de la fuerza física, ya sea con nuestro cuerpo o con algún objeto, con el fin de lastimar a otra persona. Esa es la violencia física. Ejemplos, pues hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, golpes, a lo mejor quemaduras, zarandeando, ¿no? Agarramos, tomamos el cuerpo, pellizcos, y si también pensamos en las relaciones de pareja, pues vemos que puede estar muy presente en algunas relaciones. Pero a veces son pequeñitos o no les damos importancia, pero es violencia. Por ejemplo, empujones, bofetadas, jalones de cabello, ¿qué más? Bueno, fuerza física. La violencia económica, pues tiene que ver con intentar o obligar, ¿no?, a la otra persona a la dependencia financiera. Puede ser manteniendo sus cuentas bajo el control. Generalmente esto se da con pareja, pero también se puede dar de los hijos a los padres, ¿no? Cuando ya son adultos mayores, tomando a lo mejor como pretexto es que no sabes, es que no puedes salir, etcétera. Entonces les prohíben o les impiden acceder a estos beneficios económicos. Se habla también que la violencia económica puede también ser cuando no permitimos o no nos permiten que asistamos a escuela, ¿no? Para ir superándonos y para poder acceder a un mejor nivel académico y económico. La violencia psicológica generalmente la vamos a ver atravesada en todas. Es este daño a nuestra estabilidad emocional. Puede ser, por ejemplo, que se provoque miedo a través de la intimidación, en amenazas de causar un daño, puede ser un daño físico o a los objetos, o a los hijos, a las mascotas, que también a veces
esta amenaza existe, ¿no? Entonces, en sometimiento al maltrato también. ¿Por qué? Porque está este miedo, ¿no? Y sabemos o sentimos las personas que a lo mejor estamos pues bajo esta violencia física que puede suceder. Bueno, también puede ser forzar a aislarse de amistades, de sus redes de apoyo, o no, ¿para qué trabajas, no? O no, ¿para qué vas a la escuela si ni aprendes nada, etcétera? Entonces, vamos viendo que todos estos tipos de violencia, a lo mejor los vamos detectando ahorita, a lo mejor en nuestros usuarios, o a lo mejor en uno mismo, o a lo mejor en el vecino, o a lo mejor en mi familiar. Entonces, hay que estar muy atentos en esto. Bueno, y bueno, otro tipo de violencia muy presente en los, bueno, en esto que estamos hablando de la violencia de género, pues está la violencia sexual. La violencia sexual implica que se obligue a la pareja a participar, por ejemplo, en un acto sexual sin su consentimiento. En tocamientos también sin su consentimiento. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí viene implícito todo pues ya ahora el ciberbullying, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando aquí. Pero son estas violencias que tienen que ver con la parte sexual, con mi cuerpo. La violencia patrimonial tiene que ver con las pertenencias, ¿no? Por ejemplo, el caso puede ser de documentos personales que no nos los permiten, si no nos están, no nos dejan tener acceso a ese documento, por ejemplo, una credencial, por ejemplo, tarjetas, ¿no? de beneficio económico, por ejemplo, ahora las del gobierno, o los documentos personales como actas de nacimiento, joyas, o a lo mejor es algo que sabe la otra persona que es muy preciado para mí y me lo destruye, ¿no? Todo esto, pero más el patrimonial se refiere a lo que me permite sobrevivir en la parte material. Entonces, casas, objetos de valor, documentos personales, todo esto cuando no nos permiten tener acceso, pues estamos hablando de violencia patrimonial. Entonces, aquí les presentamos esta estadística, esta gráfica, que bueno, de aquí en adelante vamos a ver algunas gráficas para poder visibilizar cómo es que en México se presenta, ¿no? Esta violencia. Es como ejemplo estas estadísticas que nos da el INDERE. Bueno, el INDERE pertenece al INEGI y es una encuesta nacional que revisa las dinámicas de las relaciones dentro de los hogares. Específicamente de niñas o adolescentes desde los 15 años en adelante. Entonces son de mujeres de 15 en adelante. Y estas encuestas las estudian en cuanto a los tipos de violencia. Aquí estamos hablando de física, psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. Son estos 4 tipos de violencia en los que se enfocan. Sabemos que hay más, pero aquí la estadística, bueno, el INDIRE es en donde se enfoca. Y bueno, lo revisa también en cuanto al ámbito y en cuanto a los vínculos, los vínculos, quienes ejercen la violencia de acuerdo a lo que nos platica. Bueno, no puedo quitar el cuadrito, pero bueno. Y bueno, estas encuestas se hacen cada 5 años. La última se hizo en el 2021 y la anterior en el 2016. O sea, todavía no, la más actual es la que tenemos ahora, en el 2021. Y aquí, por ejemplo, en estos años del 16 al 21, pues vemos atravesada también lo que fue el confinamiento durante la pandemia, y ahí vemos ciertas diferencias y bueno, los podemos analizar, ¿no? Y aquí vamos a empezar a ver esta estadística, por ejemplo, nos habla que
66% de las personas entrevistadas en el 2016 sufrieron o reportan que tuvieron violencia. En relación a en el 2021, que fue el 70% de las mujeres entrevistadas quien refiere que tuvo violencia en general. Entonces vemos este aumento en este promedio, pero si lo vamos analizando por tipo de violencia, aquí vamos viendo que de un año a otro, pues también hubo cierta diferencia de un año a otro, antes y después de la pandemia. Sin embargo, así mirando las columnas, pues no hay tanta diferencia de un año a otro. Pero sí vemos que existe la violencia, que es donde tenemos que poner el foco. Existe. Estaba oyendo en la mañana un comentario que ahorita no me acuerdo muy bien, pero si comparamos la violencia de hace cientos de años, pues vemos que cualquier tipo de violencia, creo que era 1 de cada 10, sufría violencia, moría, perdón, a causa de violencia física. Y afortunadamente ya no existen, ya no es tan grande, más bien este comparativo, ¿no? Ahora me parece que de los que sufren violencia es 1 de cada 5, algo así, pero quiero decir que afortunadamente hay menos muertes por violencia física, pero siguen existiendo. Entonces la idea es visibilizar para que vaya disminuyendo estas muertes por violencia. ¿Por qué? Porque la violencia puede ir en escalada. No nada más ay sí, la violenta y ya. No, puede ir en escalada y esto también es parte, es un problema de salud mundial. No nada más es de México, es problema de salud mundial. Por eso es que también se estudia. No nada más es de estudio, de salud, en general así por estadística, sino también en lo cotidiano, cómo queremos vivir. Y bueno, aquí en la psicológica, pues vemos que aumentó un poquito más en lo que recibieron violencia física, psicológica, la violencia física, afortunadamente, pues puede ser, se estabilizó, no sé si decir afortunadamente, pero no aumentó tanto. Aquí vemos que es un 0.7%, pero aún así está aumentando o aumentó, ¿no? En este periodo. La violencia sexual aumenta y aquí una de las explicaciones que se puede dar es que muchas veces la violencia sexual puede darse dentro de las casas. Eso ya lo veremos más adelante, pero bueno, aquí es una visión muy, muy panorámica. Y aquí pues también vamos a ir introduciendo también la parte de otro color. Este otro color, el verde, pues tiene que ver con esta postura política. Porque desde si ustedes han visto, bueno, no sé si han mirado o han visitado o ido a estas marchas, pues vemos por ahí que traen su pañuelito en la mano o su pañoleta o algo verde, algún distintivo verde, que implica justamente, ¿no? Esta política, pedir políticas a favor de un aborto seguro, legal, gratuito. Aquí este tema del aborto a veces se malinterpreta y dicen es que están pidiendo aborto, así a secas. Y no, estas peticiones se dan porque se legalice para que sea legal. El aborto ha existido siempre, pero al no ser legalizado en muchos países o en muchos lugares, se hace de manera clandestina y esto pues implica daños a la salud de las personas. Entonces, el origen de este color, pues no está tan lejos, se da en Argentina más o menos por el año 2003, que pedían, ¿no? este derecho al aborto seguro. Y eligieron este color, pues primero porque no tenía que ver con ningún color político, pero también lo eligen, eligen un color en honor a estas madres, ¿no? Recuerden, allí en Argentina,
a mediados, no, más adelantito, en la segunda mitad del siglo pasado, pues por la dictadura que existió, que hubo muchos asesinatos, ¿no? Y desapariciones en esta dictadura de Videla, me parece. Entonces, y bueno, ese es el origen. Y bueno, dos años más tarde, o sea, en el 2005 más o menos, se hacen se hacen un encuentro latinoamericano de feministas y se definió el uso simbólico de este color, del color verde, para representar esta petición, ¿no? A favor de esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, representa o se ha asociado este color a la esperanza, al desafío y lucha por el cambio. Y ya, ya en 2008, por ejemplo, sí, ya más o menos en el 2008, pues ya se extiende a toda Latinoamérica. Y de aquí vemos también que no nada más son los tipos, ¿no? Tipos de violencia, que bueno, no mencionamos ahí la violencia obstétrica, pero bueno, existe, que a veces no permiten, ¿no? Ejercer este derecho, pero también hay modalidades, o sea, no nada más son los tipos, sino los lugares o en dónde se da esta violencia. Ay, ya me perdí, en fin. Ay, se da en qué lugares se da, ¿no? Y legalmente se habla de modalidades o ámbitos. Estas modalidades, pues, también para estudio y también para identificarlo uno, porque si yo voy a denunciar, es más fácil que me entiendan si yo voy o acompaño a la persona diciendo, es este tipo de violencia o estos tipos de violencia en tal modalidad, ocurrió en tal lugar, o está ocurriendo. Entonces, estas modalidades hablamos de que son la escolar, que bueno, es en la escuela, la laboral, que es en el ámbito laboral, en la comunidad, ya hablábamos de estos grupos más amplios, que la comunidad se refiere a lo mejor en el ámbito religioso, ¿no? En nuestra comunidad donde voy, en la colonia, en la delegación, perdón, en la alcaldía, y más grande, ¿no? A lo mejor en nuestra ciudad. En el ámbito familiar, que les decía yo en un principio, vamos a ir viendo estas estadísticas, y en el ámbito de pareja. Entonces, en esta estadística, que también es de Endire, vemos que, por ejemplo, acá, en el ámbito escolar, se les pregunta a las mujeres si tuvieron violencia en la escuela, ¿no? Y de las encuestadas, el 32% dice que lo ha recibido. Y si preguntan que en el último año, el 20%. Esto, imaginemos 100 niñas, y de esas 100 niñas, 20 te van a decir que han recibido violencia, han sentido ser violentadas dentro de la escuela o en el ámbito escolar. En el ámbito laboral, por ejemplo, hablamos de que también, ¿no? Son de 100 personas, 27, casi 30, ¿no? 27.9 personas han sentido que han sido violentadas en su ámbito laboral, en el comunitario. Aquí ya estamos hablando que si a lo largo de la vida la mitad de las personas lo reportan, la familiar pues también, la pareja, que también es un espacio donde se da mucho la violencia. Y bueno, entonces la familiar, ¿no? Y aquí hablamos, les comentaba, ¿no? De estos tipos de violencia que se dan dentro de la familia. Si estamos hablando de que en el último año, que bueno, acá estamos hablando del 20 al 21, del año 20 al 21, fíjense cómo existe la violencia, ¿no? En este 11%, lógico, la violencia psicológica pues se está dando también, porque es miedo.
la violencia física, la violencia sexual y la violencia patrimonial, ¿no? Es este porcentaje que en los últimos 12 meses han recibido violencia. Y para no cansarlos con mi voz de estar hablando estadísticas, le voy a dar la palabra a mi compañera Celeste para que nos platique un poquito más acerca de esta violencia familiar. Gracias, don Argila. Buenos días a todos. Espero que ahí se me escuche bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Gracias. Pues continuando con un poco más de estadísticas, porque la idea es justo que podamos visibilizar, ¿no? La importancia de por qué estamos aquí, por qué estamos hablando de este tema, por qué se habla tanto del tema, ¿no? Y que también muchas veces genera controversia. Estaba leyendo los mensajes, a ver si ahorita Donna puedes irlos revisando, ya hay algunas preguntas en el chat y al final vamos a ir dando respuesta como a todos los comentarios que nos están haciendo y a las preguntas que nos hacen, ya que pues sin duda este tema es amplio, ¿no? Da para muchas cosas, muchas de las preguntas que ahorita nos hacen pues me quedé justo replanteándomelas, gracias por hacerlas, ahorita intentaremos dar como respuesta a todas ellas. Entonces, continuando con esta parte de la violencia que llegamos a vivir dentro de nuestros hogares o las familias, pues es importante mirar quiénes son esas personas que ejercen esta violencia, ¿no? Ya que de repente nos quedamos con la idea de que esta violencia la vamos a vivir más fuera, ¿no? De nuestro medio seguro, que es la familia justamente, ¿no? De las personas que deberían de proveernos de esa seguridad, de esa protección y que pues podemos ver que no es así, ¿no? Y que justo la violencia familiar es uno de los ambientes, ¿no? En los que más se genera y es generada principalmente, pues como lo podemos ver ahí en la cuestión psicológica y física por parte de hermanos, en la cuestión sexual por familiares cercanos, ¿no? Aunque no son realmente un papá o una mamá, que también hay muchos casos, las estadísticas arrojan que son por parte de un primo, un tío, que al final no es alguien alejado de nosotros. Y la violencia económica, ¿no? Como parte de los tipos más importantes o que sobresalen más, que esto no significa que los otros no existan, sino que al final del día son los que a lo mejor más prevalencia se observa y que también es importante ver que, como Don Ají nos comentaba, le diré que es esta encuesta que realiza el INEGI y que salen los resultados cada 5 años o de estas encuestas. Podemos ver que se realizó justo en el inicio o el primer año como de pandemia fuerte, ¿no? Entonces, también es importante hacer hincapié en esa cuestión porque mientras va a haber algunos ambientes o contextos de violencia en los que parece existe una disminución, que ahorita lo voy a ir mencionando, pues todo esto seguramente también se relaciona con que se aleja, por ejemplo, en la cuestión de la violencia en el ámbito laboral, pues muchos ya no salimos al trabajo, ¿no? O en las relaciones de pareja, que podemos pasar a la siguiente, Dona, en la cuestión también familiar entra esta violencia ejercida por la pareja, ¿no? Que es otro tipo de violencia que vivimos pues como a grandes escalas y que llega al feminicidio, ¿no? Que es contemplado ya como este delito que pues lamentablemente no quisiéramos ver, pero a cada día mueren muchas mujeres por esta situación, ¿no? Las estadísticas crecen y crecen, y que si a lo largo de la relación, como ahí lo dice, vivimos violencia, ¿no? De manera, pues, importante, en ese año, que justo fue la pandemia, parece que hay una disminución significativa, ¿no? Pero también es real que se hacía una discusión en cuanto a esta parte, ¿no? Porque realmente hubo una disminución o las personas se alejaban de esa persona por el confinamiento, por la situación o porque se rompía la relación, ¿no? Había una ruptura en esa relación y pues ya no estaban cerca del agresor, pero no es que necesariamente haya habido esa disminución en la violencia que se estaba viviendo.
Entonces, la parte de la cuestión de pareja también resulta importante, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando nosotros estamos en contacto con esta población en situación de vulnerabilidad en muchos aspectos, no hay de nuestra parte esa sensibilidad para tratar, ¿no? Estas cuestiones. En una de las preguntas que nos hacían, decían, ¿cómo podemos visibilizar esta violencia hacia el hombre, ¿no? O niños que también la sufren, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, hablamos de la violencia hacia la mujer de género, digo, la violencia y todo es violencia de género, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, pero también claro que existe hacia los hombres. ¿Y cómo podemos visibilizarla? Pues creo que siendo consciente, o sea, como es el mismo trabajo que se ha venido haciendo de parte de las mujeres, ¿no? El hecho de que para los hombres hoy actualmente sigue siendo difícil reconocer, ¿no? Esta parte de que son víctimas de violencia, ¿no? Porque entonces existen los prejuicios, los estereotipos de género con los que cargan durante muchos años, ¿no? Y que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces creo que inicia desde ellos como hombres ese reconocimiento de esa violencia de la que son parte o víctimas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justo está ahí, ¿no? Existe, la viven, pero muchas veces no se quiere reconocer. Y es lo que quería comentar, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en contacto con estas personas en situación de vulnerabilidad, hombres o mujeres víctimas de esta violencia de género, no tenemos la sensibilidad para acompañarles, ¿no? Y muchas veces criticamos el está ahí porque quiere, está ahí porque lo permite, no hace nada para cambiar. Cuando pasamos, podemos pasar a la siguiente, Dona, cuando vamos viendo que justamente pues estas cuestiones que vamos viviendo nos van acompañando a lo largo de toda nuestra vida y llega el momento en el que se normaliza, ¿no? O sea, no es que no quieran verla, no pueden verla, ¿no? Ha sido parte de toda su vida. Y entonces, llegado cierto tiempo, llegado cierto momento, pues como siempre, a veces yo les digo a algunos pacientes que llegamos a ver, ¿no? O sea, si no lo ves, no existe, ¿no? Y si no existe, no puedes cambiarlo. Esto pasa con la violencia. Al no poderlo visibilizar, no se reconoce y por ende no se puede cambiar. O sea, no es culpa de la víctima estar en esa situación, sea hombre o sea mujer. Entonces, otro aspecto importante es la cuestión del ámbito escolar, en el que de la misma manera vivimos violencia a lo largo de toda nuestra edad o tiempo de estudiantes y que pues a lo mejor en comparación de este año importante en la pandemia, que también hubo una ligera disminución, pues también es real que dejamos de o dejaron de tener acceso a los espacios escolares, ¿no? Entonces que de alguna manera pues sí hay una relación, pero también saber que el bullying y todas estas cuestiones que viven niñas y niños dentro del ámbito escolar también es parte fundamental a plantear, ¿no? Y a generar estrategias para justo contrarrestar toda esta cuestión. Y pasando a otro ámbito de la violencia que es la cuestión laboral, vemos que un tipo de violencia importante es la cuestión de la discriminación, porque volvemos a esta situación, ¿no? Aunque hombres y mujeres somos víctimas de este tipo de violencia de género, estadísticamente sí hay mayor incidencia dentro de esta cuestión de las mujeres, ¿no? En este caso, del ambiente laboral, hay muchos aspectos que nos llevan a generar estos prejuicios o estereotipos en función, por ejemplo, a la productividad o la manera en la que una mujer se va a desempeñar laboralmente, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión de la maternidad es algo que le resta a veces puntos en sobresalir dentro de este ambiente, ¿no? Muchas veces las lleva incluso a perder el trabajo en esta cuestión, ¿no? Porque está esa idea que si una mujer se embaraza, entonces su productividad no es la misma, o una mujer que tiene familia no va a hacer su prioridad el ambiente laboral, ¿no? Cuando eso no es así. También existe la violencia sexual, ¿no? El acoso dentro del ámbito laboral,
Y junto con ello, que por eso también es difícil separar los tipos de violencia, ¿no? No es que, por ejemplo, vivamos solo violencia sexual o vivamos solo violencia física, o pensar, ¿no? Que ojalá fuera así realmente, que solo vamos a ser víctimas de un tipo de violencia. O sea, la mayoría pues se conectan, ¿no? O sea, va una de la mano de otra, y entonces si vivo violencia sexual o discriminación o violencia física, desde luego que estoy viviendo violencia psicológica, ¿no? O psicoemocional, porque pues todo esto que se genera a mi alrededor va a estar afectando en mi salud mental, en mi estabilidad emocional, y entonces al mismo tiempo estoy viviendo toda esta situación. Y es por eso que cada vez se vuelve más difícil hacerle frente a una cuestión cuando todo llega de todos lados, ¿no? Por eso también cuando decían el que usamos el término de atraviesa, ¿no? A las mujeres, creo que es un concepto que es utilizado en muchos lugares, movimientos, porque realmente cuando una mujer es víctima de violencia y habla sobre esta situación, es la manera en la que lo vive, aunque suene agresivo, ¿no? Y creo que es justo ver el impacto que genera en la persona, o sea, ver por qué las mujeres lo expresan de esta manera, ¿no? Viven ese quiebre, esa fractura interna, porque bien decimos, a veces el problema más grande no es vivir la violencia, sino superarla, ¿no? O sea, ¿qué haces después de haber vivido esa situación? ¿Cómo te recuperas? ¿No? De esta situación, porque esa es la verdadera situación, o sea, ya lo viviste, sí, pero ¿y luego cómo te recuperas? ¿No? ¿Cómo te recuperas de todo eso que vives, ¿no? O que atraviesas. Entonces, pues bueno, vamos a proyectar este video que tiene que ver con justo este fenómeno que se relaciona con la cuestión de la violencia en el ámbito laboral, que es conocido como el techo de cristal. No sé si ustedes habían escuchado de esto, si es que saben algo, que pues es este fenómeno, ¿no? Al que estamos expuestas muchas mujeres cuando estamos sumergidas en este ambiente laboral, estamos buscando, ¿no? Un ascenso, oportunidades. Quisiéramos que no, pero está ahí, ¿no? Y existe. Entonces vamos a verlo y ahorita lo comentamos. El término techo de cristal hace referencia a la barrera invisible que impide a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad en las empresas. El origen de esta expresión se remonta a un artículo publicado en The Wall Street Journal en el año 1986. En él se lo define como los impedimentos que encuentran las mujeres para ascender en el mundo de los negocios. El artículo mostraba que, independientemente de los méritos y los éxitos laborales, las mujeres tienen más difícil que los hombres crecer profesionalmente. Las causas del techo de cristal están relacionadas, entre otras cosas, con la idea subyacente de que las mujeres se comprometen menos con la empresa, esto debido a las cargas familiares. La posibilidad de un embarazo o el hecho de que tengan hijos suele conducir a que no consigan promocionarse. Además, no hay que olvidar que las decisiones sobre los ascensos las suelen tomar hombres y que pueden tener muchos prejuicios con respecto a la valía de las mujeres a la hora de adoptar roles de liderazgo. Aunque todavía queda mucho por hacer, en lo que a igualdad se refiere, hay algunos ejemplos que resultan esperanzadores. Así, las mujeres están muy bien consideradas en los consejos de administración, si bien su presencia todavía es muy baja. Ok. Entonces, justamente, ¿no? Como les decía, este fenómeno del techo de cristal es algo que está ahí y que por más brillantes, por más que demostremos la capacidad, el potencial, lo comprometidas que podemos llegar a ser, lo capaces que podemos llegar a ser, existen muchos prejuicios, ¿no? Muchos estigmas que están ahí y se anteponen ante estas oportunidades a las que pocas veces tenemos acceso, ¿no? Entonces, es por eso que es importante sensibilizarnos, ¿no? Hombres y mujeres ante esta situación. El hecho de que tengan hijos suele conducir... Porque al final, pues es algo que nos involucra a todos, ¿no? Como ya lo dijimos, la violencia al final no discrimina, ¿no? La violencia
no deja fuera a nadie, ¿no? Ni por edad, ni por sexo, ni por cuestiones de género, ni por nada, ¿no? Está ahí y es algo que a lo que todos estamos expuestos, todas y todos estamos expuestos. Entonces, pues vamos a continuar. Estaba leyendo justo algunos de los comentarios que nos van haciendo sobre, pues sí, la manera en la que esta situación de violencia ha rebasado, ¿no? O sea, arrasa con todo, se ha salido de control. En cuanto a esta cuestión, por ejemplo, del ámbito comunitario, la violencia que está ahí fuera, ¿no? Esperando, o sea, que si como les decía, en nuestros hogares, en nuestro lugar seguro, ¿no? Tenemos un alto índice de violencia, pues imaginen todo lo que nos espera afuera, ¿no? En ese ambiente comunitario, en las calles, en la sociedad, por los medios de comunicación. Y es aquí donde encontramos otro color importante que seguramente hemos observado en muchos lugares donde se dan estos movimientos, pláticas o estos levantamientos de voz, que es el color rosa, ¿no? En el que en el 2021 se toma o se incluye como parte de la bandera feminista para hacer parte a todo este movimiento trans dentro del feminismo. Y creo que pues justo tiene que ver con esa otra cuestión que comentaban dentro de las preguntas, ¿no? La cuestión de género y cómo ha venido evolucionando. No recuerdo bien ahorita qué decía la pregunta, ahorita lo tocamos, pero pues justo el género no es que haya cambiado como concepto, sino más bien hoy implica más que esas atribuciones sociales, ¿no? Porque justo como el género es un concepto que se ha construido por esta cuestión social y esta sociedad en la que vivimos se ha venido transformando, pues eso hace que cada vez todo vaya cambiando, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Pero sí creo que al hablar, por ejemplo, de cuestiones de género y de que hoy tomamos cada uno decisiones de cómo nos vivimos en cuanto a nuestra identidad, a cuanto a nuestra orientación, pues todo esto se va transformando, ¿no? Y entonces este otro color, pues es uno de los colores que también acompaña para hablar de estas cuestiones trans, ¿no? Dentro de la parte de la identidad de las personas, ¿no? Y cómo se van viviendo. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, Donna. Entonces, pues aquí viene lo que nos preocupa, lo que nos alarma, ¿no? El saber que la prevalencia de la violencia que existe hacia mujeres y niñas, que otra cosa es a partir de los 15 años, ¿no? Todas estas estadísticas están proyectadas de 15 años y más, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se hacen, por ejemplo, durante la pandemia se hacían vía telefónica estas encuestas y pues claro está que, por ejemplo, niñas y niños que fueron de los que sufrieron más violencia durante la pandemia no tenían acceso, ¿no? A contestar estas encuestas, por ejemplo. Entonces, hay mucha información que se pierde, pero aún así, pues imagínense, ¿no? Los números que están. Entonces, saber que la prevalencia de esta violencia está desde nuestra infancia, pues nos lleva a ver por qué se normaliza, ¿no? Porque llega un punto en el que esto, cuando la violencia te acompaña toda tu vida, llega un momento en el que la haces parte de tu vida, ¿no? O sea, estos comentarios de, pues, solamente me empuja, ¿no? O a veces me ofende, o es que no lo hace siempre, ¿no? Porque son frases en los que es clara la manera en la que socialmente venimos normalizando esta situación, porque así lo viví con mis padres, así lo viví con mis hermanos, así lo viví en ese ambiente, como les decía, que es pues el ejemplo, ¿no? Parte de los patrones que yo voy a seguir y que a veces cuesta trabajo ir rompiendo con el paso de los años. Entonces, pues si vemos los resultados del 2016 al 2021,
pues lejos de ser esperanzador, es triste, ¿no? El ver cómo en lugar de disminuir hay un incremento en la prevalencia de la violencia, ¿no? Y que a pesar de haber tantas cuestiones que hoy existen, movimientos, todo esto que se hace, ¿no? Para generar más líneas de acción, más estrategias que contrarresten toda esta situación, pues sigue siendo complicado, ¿no? Sigue siendo un trabajo de cada uno de nosotros, que podemos realizar desde nuestra trinchera como personas, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Pues es lo único en lo que realmente puedo incidir. La siguiente, por favor, Donají. Entonces, veo que hay otros mensajes, otros aquí en el chat. Y bueno, por ello también estamos justamente aquí hablando de esta cuestión de que acaba de pasar, que Donají nos hacía mención, esta fecha tan importante, ¿no? Del 8 de marzo, que justo no es un día en el que se celebre algo, ¿no? Sino más bien es un día para conmemorar, es un día en el que uno recuerda o hace reflexión sobre todo lo que se ha venido logrando y que falta mucho por hacer, claro está, y que el que cada persona sume su granito de arena, ¿no? Que cada persona haga conciencia de la importancia de todo esto que se está haciendo para beneficio de todas y de todos, y que tiene su origen, ¿no? En estos movimientos feministas que surgieron desde la Revolución Rusa en 1917, ¿no? Y que a partir de todo ese alzamiento de voces de mujeres trabajadoras, de empresas, en donde estaban sometidas a horarios inhumanos, ¿no? A trabajos que rebasaban su situación o su calidad humana y que tuvieron esa fuerza, ¿no? Esa iniciativa de comenzar a alzar la voz y que hoy ha sido el ejemplo de muchas y muchos otros que también se están sumando y se siguen sumando y que creo que aunque actualmente se ha intentado, mmm, ¿cómo decirlo?, confundir, este, pues sí, cambiar un poco la idea de lo que se quiera hacer en cuanto a este movimiento que nos ha acompañado año con año. Creo que se sigue o nos seguimos esforzando por que la gente o las personas comprendan el verdadero motivo, ¿no? La idea, el seguir haciendo algo respecto a que situaciones como las que comentaban en el chat, ¿no? Toda esa violencia que existe y que ha rebasado a las autoridades, ¿no? Que ya hoy solo pasa, ¿no? Y no se hace nada, pues es por eso, porque justamente no vamos a esperar a que el día de mañana seamos nosotras o seamos nosotros los que nos vuelvamos víctimas de esta situación, ¿no? Y sea callada justo nuestra voz de esa manera. Entonces, pues, a partir de justo el año 1975 es que esta fecha se queda como celebración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y que a partir de esa fecha, justo las Naciones Unidas en general empiezan a conmemorar o toman este día como día para poder hacer ese alzamiento de voz a nivel mundial y que creo que es algo que necesitamos trabajar y a lo que necesitamos sumarnos, ¿no? Para poder realmente lograr en algún momento o seguir logrando este impacto, ¿no? Esta conciencia de entrada desde nosotros y ver qué puedo, ¿no? Yo de qué manera, por ejemplo, soy parte o hago algo para transformar desde, por ejemplo, mis hogares, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque la realidad también es que la intención, digo, podemos ver muchas cosas hacia afuera, ¿no? Negligencia, no sé, omisión de muchas cuestiones, pero aquí el asunto es qué hago yo, por ejemplo, ¿no? Yo, Celeste, como profesional, ¿qué hago para trabajar esta parte? Yo, Celeste, como mujer, ¿qué hago
¿no? Para sumarme a toda esta situación. Yo, Celeste, como servidora pública, ¿qué hago, ¿no? Con las personas, porque todo está desde el trato que yo brindo, ¿no? La sensibilidad con la que me acerco, el que pues cuando tenemos ese acceso, ese trato directo con las personas, pues todo se tiene que basar en este enfoque de derechos humanos, ¿no? Todo se tiene que basar en informar a las personas de estos derechos, que aunque sabemos que existen, no siempre se ejercen. Y lamentablemente hoy en día no muchos conocen, ¿no? Entonces, eso hace que no tengan acceso también a ellos. Y pues entonces estamos aquí justo para seguir sensibilizando, concientizando y hablando ahora de este otro color que tiene que ver con justo estos movimientos, ¿no? Que es el color morado, violeta. Podemos pasar a la siguiente, Donají. Eh, y que tiene dos hipótesis que se ha empezado a utilizar este color dentro de todos estos movimientos o a lo largo de toda esta lucha en busca de que realmente se ejerzan los derechos de las mujeres. Una de las primeras hipótesis es que es un color que fue elegido justo por esta fundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres en el siglo XX. Entonces, a través de todos estos movimientos, se cree que fue elegido por ella este color como fundamental para seguir y ser, que fuera como un color significativo dentro de sus manifestaciones. Otra hipótesis también es a partir de esto que les mencionaba hace rato, ¿no? Que es toda este hecho, acontecimiento terrible que se tuvo que vivir en la fábrica textil en Nueva York sobre el incendio en el que muchas trabajadoras, ¿no? Murieron en un incendio provocado. Y entonces justo como las telas que utilizaban en ese momento eran de este color, el humo que salió de ese incendio era color morado y a través, o a partir más bien de ese hecho fue que fue utilizado, ¿no? Como parte simbólico de estos movimientos o de esta conmemoración de esa situación o ese hecho terrible que tuvieron que vivir todas estas mujeres buscando un cambio, ¿no? En la lucha de un cambio que fue a partir de ese alzamiento de voz, de pedir y de luchar por esos derechos a los que pues tenían que tener acceso y en ese momento no era así. Y finalmente la última hipótesis tiene que ver con que es un color que representa la igualdad en cuestión de género, ¿no? Ya que al tener una mezcla entre el color rosa y azul, pues el resultado es este color violeta. Entonces es una forma de representar esta igualdad de género. Y pues ahí está otro color que también vemos en todos lados y que muchas veces cuando tenemos este acercamiento a estos movimientos o a estas pláticas o a estos lugares en los que todo el tiempo se están eh, generando espacios para la reflexión, para el cambio, ¿no? De todas estas situaciones, pues acompañan, ¿no? Estos colores que hemos estado mencionando aquí y que a veces no identificamos por qué están, ¿no? O por qué han surgido o por qué los vemos año con año en estas fechas o a lo largo de todo el tiempo que se realizan, como les decía, estas pláticas, reuniones o eventos y que es importante también saber, ¿no? Porque parte de estar informados, que recordemos que justo la desinformación es un factor de riesgo, ¿no? El no conocer, pues nos lleva a veces a cometer como esos errores o no dirigirnos en el camino en el que queremos ir realmente. Entonces, pues ahí estamos o aquí estamos más bien compartiendo con ustedes un poco cómo se van relacionando todos estos colores de los que ya hicimos mención, porque es importante saber el origen de toda esta situación, porque es importante darnos cuenta de lo que pasa, ¿no? Y ver de qué manera yo me puedo convertir en ese agente de cambio desde el lugar en el que me encuentro, ¿no? Desde el escenario en el que yo estoy porque claro que todos podemos hacer algo, ¿no? O sea, mirar hacia afuera, como les decía, todos los errores, no va a ser que cambie a los demás,
Lo que sí puedo cambiar es lo que yo puedo hacer, ¿no? O sea, la conciencia desde mi persona, esa transformación hasta en la manera en la que yo trato a las personas. A veces también el no participar es volverte parte de algo, ¿no? Por eso también es importante reconocer que eh, existen niveles de violencia y que, por ejemplo, el Instituto de la Mujer generó este violentómetro que nos lleva a mirar que la violencia va desde una burla, un apodo, un pellizco, una bofetada, hasta una patada, un golpe, un homicidio, ¿no? Y que hoy, justamente, cuando hablábamos de que no sé, las autoridades se han visto rebasadas, pues también es un poco eso y un poco, pues la cuestión de la ley, ¿no? O sea, como hoy los feminicidios son, o sea, bueno, es un delito, más bien un delito que es perseguido por bastantes años, ¿no? De cárcel. La cuestión es que es muy lamentable ver que no recuerdo bien si de cada 5 casos de feminicidio que se presentan, solo uno realmente es castigado, ¿no? O sea, los demás salen absueltos por muchas cuestiones y justo ahí entran estas cuestiones de género, ¿no? O sea, porque los servidores públicos, ¿no? Las personas que atienden, que acompañan a estas personas víctimas de esta violencia, no cuentan con esa sensibilidad, ¿no? Para darles ese acompañamiento y ese trato justo sin revictimizar constantemente a la persona. Entonces, es muy complicado, son varias situaciones. Pero otro aspecto importante también es saber que hay lugares a los que podemos acudir, ¿no? Hay instituciones en los que podemos hacer denuncia, por ejemplo, en nuestro caso, como el DIF de la Ciudad de México, contamos con un área para hacer denuncias anónimas en cuestión de maltrato infantil, ¿no? Y contamos con la Procuraduría que da seguimiento a estos casos y entra todo un equipo de trabajo, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? Para ver la situación, siempre tratando de salvaguardar la vida y la integridad del niño. Y bueno, ahí está el Consejo Ciudadano para atender en línea las 24 horas del día, los 365 días del año, la línea de la vida, y todos ellos cuentan con asesorías psicológicas, legales y de otras profesiones, ¿no? Médicas. Está, por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Sexuales para toda esta cuestión de vivir algún tipo de violencia sexual, pues también cuentan con varios profesionales ahí que te dan el acompañamiento, la asesoría necesaria. Están las Lunas, ¿no? El Instituto de la Mujer, que también cuenta con sus profesionales o su grupo de equipo que brinda como este acompañamiento a las mujeres, ¿no? Y hay asociaciones civiles que trabajan también esta cuestión de la violencia, como Gendes, que trabaja con hombres, y la UAVIF, que es justo la unidad de atención a víctimas de violencia familiar, ¿no? Que trata todo esto. Entonces, hay muchos lugares a los que podemos acudir, a los que podemos derivar a personas en las que detectemos esta situación y pues que la idea, ¿no? Es no hacer caso omiso, ver qué puedo hacer yo e informarme, ¿no? Si yo puedo hacer algo, pues hacerlo. Para justo, pasamos a la última, creo que ya es la última diapositiva, pues garantizar, ¿no? Garantizar estos derechos, informar, porque como les decía, informar es prevenir, conocer, saber, no solo conocer que tengo esos derechos, sino también ejercerlos, ¿no? Hacer algo si siento que no, mis derechos, o no estoy teniendo acceso a esos derechos que tengo, saber a dónde puedo acudir, qué puedo hacer, y no quedarnos calladas, ¿no? O sea, hacer algo al respecto. Y pues nada, yo creo que pues de nuestra parte es como lo que preparamos el día de hoy para pues seguir sumándonos, ¿no? A esta labor de trabajar
y concientizar este tema tan importante, irlo relacionando con todos estos colores que vemos en cada uno de estos movimientos y la razón del por qué están ahí. Claro está que es un tema muy amplio que nosotros intentamos pues traerles la información que creemos de utilidad, pero pues desde luego que no podemos abarcar todo ni tampoco somos las más grandes expertas. Estamos aquí aprendiendo con ustedes y compartiéndoles un poquito de lo que nosotros estuvimos pues trabajando justamente para esta sesión. Y pues vamos, yo creo que con la parte de los comentarios, con las dudas, en estos 10 minutos que nos quedan. Dudas, preguntas o comentarios, vamos a retomar un poquito a los que no hice mención y igual si quieren aportar algo, comentar algo, pues pueden alzar su manita para activar el micrófono y con mucho gusto les damos la palabra. Muchas gracias por su atención. En el chat tenemos algunas preguntas y algunos comentarios. Ok. Empezamos. En cuestión de género, históricamente cualquier cultura desarrollaba el género solo como hombre y mujer. Tú dices que esta ideología ha ido evolucionando. ¿Es convencional la ideología de género? Convenencial, ¿no? Convenencial. Creo que se Sí. refieren a qué tanto nos conviene, ¿no? Si conviene el que sea un concepto que se haya venido transformando, porque o era convencional. Creo que no sé bien el concepto que utilizan, pero era lo que justo hace rato les mencionaba. Creo que cuando mi compañera, bueno, y si ahorita quieres comentar algo, Don Eji, hablaba de esto, en lo particular creo que tiene más que ver con esta cuestión de que pues el concepto está y existe, ¿no? Y no se ha transformado, sino más bien con todos los cambios y que como les decía es un concepto que se ha generado socialmente, ¿no? Es una construcción social y nuestra sociedad cambia, ¿no? Todos los días, año con año, pues desde luego que van surgiendo cuestiones, ¿no? Hoy en esta, por ejemplo, en la situación de la identidad sexual, que en los roles de género, por ejemplo, ¿no? Tu rol a lo mejor hace unos años, que hoy todavía, ¿no? Podríamos creer que las mujeres tienen que cumplir ciertos roles, ¿no? La casa, la maternidad, el hogar, labores domésticas. Y digo, entre comillas, porque yo sé que muchas cosas han cambiado y que hoy no todas entramos en ese rol, a eso nos referimos, ¿no? El concepto se va transformando con todos estos cambios y con la sociedad en la que vivimos, aunque como tal, ¿no? O sea, la idea es, el género es esa atribución que hace la sociedad cuando eres hombre y cuando eres mujer, ¿no? O sea, en cuestión de género, pues se conoce como femenino y masculino, ¿no? Esa atribución femenina que nos otorgan y esa cuestión masculina, ¿no? Y que, por ejemplo, en el rol de hombres, pues el hecho de ser proveedor, trabajador, ¿no? Que es el que tiene que salir a trabajar y hacer muchas cosas. Sin embargo, hoy en este tema, bueno, que es otra cosa, ¿verdad? Pero esto de las nuevas masculinidades, sabemos que esa masculinidad hegemónica pues ya no es tan actual, ¿no? O sea, ya todos buscamos ese cambio, esa situación. Entonces, a eso hacemos como alusión, ¿no? O sea, que conviene o no, pues yo creo que va dependiendo, ¿no? Pero sí es una transformación que se va haciendo con el tiempo, porque es un concepto social, una construcción social. No sé, Donaji, si quieras comentar algo más. Sí, creo que ya lo comentaste. Creo que nada más añadir, o sea, el género existe, no es malo ni bueno, ni conveniente ni no, sino ahí existe. Lo que estamos manejando es que a veces esta diferencia en géneros produce a veces estas relaciones de poder. Eso sería, ¿no? Siempre ha existido estos roles para hombres, mujeres, sí, también de acuerdo a las habilidades físicas, no es malo ni bueno, ahí está, pero lo que estamos visibilizando es que en estas diferencias se puede dar relaciones de poder y de violencia, sobre todo de violencia. No es de que siempre, porque podemos funcionar también con ciertos roles fijos, siempre y cuando no exista esta violencia. Entonces, es un concepto social, como decía Celeste,
Y por acá hablábamos de, me comentaba también Celeste en esto de características que a veces atribuimos. Por ahí contestamos una pregunta que viene más adelante, ¿no? De qué hacer para visibilizar la violencia de género, también incluye a los hombres, ¿no? En estas características que atribuimos a veces muy sólidas a cada género, en este ejemplo que ponía Cele, ¿no? Como el hombre como proveedor, por ejemplo, de que tiene que traer el sustento, casi como obligación, y muchas veces, pues en esta economía que llevamos, o justo después de esta pandemia, hubo muchos desajustes en esto, ¿no? A lo mejor se quedó sin trabajo él, o actualmente, no pongamos la pandemia, y entonces deja de tener ese rol de proveedor. Y entonces a lo mejor quien toma ese rol es la mujer, y socialmente a lo mejor no está tan aceptado, ya sea en su familia o en la comunidad, y entonces vienen ciertos malestares emocionales o ciertos malestares dentro de la familia, etcétera. Esto nos va a llevar a la importancia de visibilizar que también esta diferencia de género afecta a hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo hacerle para visibilizar? Pues mirándolo, observando y denunciándolo, me refiero en el entorno más cercano primero, y también si tenemos oportunidad de comunicarlo a más grande, a grupos, en nuestros lugares de trabajo, por ejemplo, pues de esa manera también estamos visibilizando. Al mirar también en los programas de televisión, en los TikToks, en todo esto, miramos estas diferencias, como que abrir un poquito más los sentidos, si estas diferencias están favoreciendo o no a cada uno. Eso sería lo que iba a comentar. Gracias. Sí, así es. Entonces, otra, no sé si ahí respondimos la pregunta de Eduardo, pero bueno, si no es así, pues ahorita nos dirás, Eduardo. Y viene otra de Javier, dice, era igual lo que les comentaba, ¿no? El término de atraviesa, que sí, desde luego resulta bastante ofensivo, pero es lo que les decía, creo que es un término, no es que nosotros lo hayamos puesto, o sea, es muy utilizado por las mismas mujeres, porque como les decía, lamentablemente es la experiencia la que habla, ¿no? O sea, es la manera en la que se vive, y por eso también hacía mención que el problema más grande viene después, ¿no? Que es el trabajo que muchas veces nos toca hacer a nosotros como psicólogas y psicólogos, cuando, pues como dicen ellas, y ahora cómo me encuentro otra vez, ¿no? Y ahora cómo me recupero de todo esto en donde me perdí, ¿no? Dejé de ser yo, dejé de vivir y de hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, pues sí, digo, estamos de acuerdo contigo, es un concepto ofensivo, pero lo utilizamos desde esta situación, ¿no? Desde esta postura en la que llegamos a vivir o llegan a vivir esta situación y cómo lo viven sobre todo. Y luego aquí nos dicen, la violencia es generalizada, pero cualquier violencia hacia la mujer se toma como violencia en razón de género, pero no así hacia los hombres. ¿Qué hacer? Era lo que ya contestamos, ¿no? ¿Qué hacer para visibilizar? Pues creo que es un trabajo que también, sí, obviamente nosotras estamos implicadas, pero también corresponde mucho a ellos, ¿no? O sea, el que alcemos la voz, por eso les digo, esto no es exclusivo de mujeres, es para todos, ¿no? El que más adelante también leía mensajes que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, con esta cuestión de cómo existen esas etiquetas sociales para hombres que hoy viven su masculinidad diferente, ¿no? Entonces, pues todo eso es violencia también, ¿no? Es parte de esa violencia de género contra ellos. Aquí nos dice, ¿cuál es la diferencia entre legalizar a despenalizar? Ah, caray, bueno, nosotras no somos abogadas, pero entiendo que legalizar tiene que ver con esta cuestión en la que se hace parte a un hecho, un acontecimiento como aceptado legalmente, ¿no? Como esta cuestión de legalizar el aborto, y que entonces una vez que las leyes
lo consideran, pues se toma parte común lo que hoy ya está, que es la cuestión legal y la interrupción ilegal del embarazo. Y en la cuestión de despenalizar, pues es creo como un poco lo contrario, ¿no? Hacer que algo deje de ser un delito, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya es en mis términos, ¿eh? Yo soy psicóloga, pero si hay un abogado por ahí que nos auxilie, por favor. Pero entiendo que es como eso, ¿sale? Y Eduardo Ramírez dice, en el programa de Aristegui Noticias de la Mañana se hablaba de que la violencia está rebasando las leyes y obvio a las autoridades. Por un lado, los que violentan se ven protegidos por los derechos humanos, incluso hasta intocables, y por el otro, se pide castigos ejemplares, justicia para las víctimas, a quienes va a asistir la justicia con fardos tan absurdos. ¿No creen que la violencia es fruto? Bueno, esa es una pregunta, ¿eh? Un fardo. ¿No creen que la violencia es fruto de lo que se está permitiendo en la sociedad? Pues sí, era un poco de lo que también ya habíamos mencionado, ¿no? La manera en la que, híjole, pues todos contribuimos, ¿no? Y es por lo que estamos aquí, o sea, ver qué hago y qué no hago, porque a veces hasta lo que no hago contribuye, ¿no? Entonces es esa manera de hacer mucha conciencia, ¿no? O sea, como les digo, creo que mirar hacia afuera, ay, hasta dolor de cabeza genera, pero pues empecemos por nosotros, ¿no? Creo que es la mejor manera de iniciar algo, empezar por uno mismo. También un ejemplo, Donna, si quieres ir comentando algo, me dices, ¿eh? También un ejemplo claro de incongruencia es ya no hay censura en medios de comunicación, las series, películas y música que vemos y escuchamos hablan de toda esta violencia, pero me piden no ser violento en la sociedad. Pero es esta misma sociedad la que permite esto. Sí es convenencial. Ok, yo creo que ya justo nos corrigieron hace rato. Entonces, pues sí, es muy lamentable, pero a veces en algún momento hemos dado pláticas sobre violencia de género y justo nosotras hemos utilizado ejemplos de canciones, de películas y que entra en controversia, ¿no? Porque pues la gente dice, ay, pero es que esa es una canción y no por eso ya vas casi a demandar a la persona por a cantar o escribir esa letra o así. Y yo digo, pues no, pero al final, o sea, es como esa parte, como dicen, o sea, si lo escuchas, lo miras, lo respiras, casi lo comes, o sea, ¿cómo no lo vas a normalizar? ¿No? O sea, uno dice, es esa manera de minimizar y decir, pero es una canción, ¿no? O sea, este, una canción, ¿no? Como esta ahorita, luego se me vino así esta canción que ya no me acuerdo de quién es, pero obviamente es muy común de mátalas con flores y no sé qué, o sea, haciendo alusión a situaciones que uno dice, pues sí, es una canción romantizada, ¿no? Que es otra cuestión, y que todo el mundo escucha y que todo el mundo ve y normaliza, pero pues está ahí, ¿no? Está ahí de manera, pues no sé si tan encubierta, ¿verdad? Pero este comentario tiene que ver con eso. O sea, por eso es tan importante ser conscientes, ver lo que nos rodea y ver qué hago yo. Es que me quedé sin batería, ¿ok? Y si logran la mujer, bueno, aquí hay comentarios, ¿no? De lo que hablamos sobre la violencia en cuestión laboral. Y si la mujer logra un puesto importante es porque se acostó con alguien, ¿no? O sea, ya están los estigmas, los prejuicios, así de que una mujer no logra algo por convicción propia, por esfuerzo propio, por nada, ¿no? O sea, aquí dice, los últimos casos de feminicidios que han comunicado a México solo son la punta del iceberg, así es, ¿no? Inmenso de agresiones de las mujeres. Se registraron y se Hay, inscribieron a por este ahí webinar por nos este medio de contacto. abrieron un micrófono. Ay, ya, gracias. No sé si van a comentar algo o solo se les desactivó, pero no escuchamos bien nada. Solo es el iceberg inmenso de agresiones a las mujeres, ¿no? Una cantidad terrible de asesinadas en el 2018, más 3.500 de cada 300 al mes. Sí, son cifras que están ahí todo el tiempo
Y claro que hace falta mucho por cambiar, ¿no? Mucho por hacer, mucho por concientizar, pero bueno, ahí está nuestro granito de arena hoy. Cada uno aporte el suyo. Efectivamente, para grandes cambios tenemos que hacer lo propio desde nuestro entorno y replicar en la medida de lo que se pueda. Así es. Siento que hay mucho que aprender, ya que como dice, la violencia la sufren todos, desde luego, hasta algunos hombres que buscan ayuda son discriminados y no obtienen ayuda. Así es, era lo que hablábamos, ¿no? O sea, donde el hombre por ser hombre tiene que aguantar, ¿no? Y no es así. O sea, los hombres también son víctimas de esta violencia que, como les decíamos, no discrimina a nadie, a nadie. Hay unos más vulnerables que otros, sí, desde luego, ¿no? Entonces, porque a veces no tienen ni cómo defenderse, ni cómo alzar la voz, ni cómo ir a las instituciones a pedir que alguien les ayude, ¿no? Desde eso, por ejemplo. Muy interesante esta información. ¿A qué refieren estos colores dentro de la violencia? ¿A qué refieren estos colores? La violencia es una pregunta. La violencia sí nos ha acompañado toda la vida. Este movimiento es para todos y todas y es importante incluir en nuestras actividades diarias campañas en relación a estas conductas y como bien comentan, individualmente podemos reflexionar y hacer algo por participar en contra de cualquier tipo de violencia que se interconecta en todos nuestros ámbitos. Muchas gracias por compartir y generar un cambio en nosotros desde nuestro escenario. No, gracias a ustedes por el espacio y la atención, mi asistencia. Muchas cosas son útiles mientras haya fuero o impunidad. Son inútiles, ¿no? A los pederastas y victimarios ni siquiera los mencionan y las víctimas, claro, eso es otra parte importante, ¿no? O sea, la manera en la que en efecto, ¿no? O sea, no se guarda esa confidencialidad, no hay como ese respeto, no sé. No, es muy difícil, muy, muy difícil. Seguimos igual que hace siglos, quitar fuero, impunidad. Así es. No solo los hombres ejercen violencia, también las mujeres, adultos violentos fueron hijos violentos por padres y madres. Así es, ¿no? O sea, así como somos víctimas, la ejercemos. Por eso también les hacía la invitación a mirar qué hago yo, ¿no? Porque eso que a veces me parece un chiste, me parece un juego o romantizo, es parte de esta violencia que yo estoy generando, ¿no? Entonces, por eso la invitación es para todos lados, ¿no? De acuerdo a minimizar, de acuerdo a minimizar es normalizar y tolerar esas conductas y que a su vez las nuevas generaciones lo aprenden y lo aplican desafortunadamente. Un gusto escucharlas siempre, chicas, un abrazo, que estos temas no se dejen de lado nunca. Rocío, será nuestra Rocío. Buenos días, Carlos Octavio Piedras Ábalos, para asistencia de Fundación de Latón. Ay, es como pasaron lista. Bueno, pues muchas gracias. Ah, Rocío, hola, qué gusto. Pues aquí estamos, nuevamente, para quienes ya nos conocen como nuestra queridísima Rocío y de quien aprendimos mucho también. Y gracias por la invitación. Espero se hayan dado respuesta a todas sus preguntas y si no, discúlpenos, díganoslos también para seguirnos informando. Gracias, Rocío. Y pues aquí estamos, gracias por la invitación, esperamos volver a estar aquí y pues nada, muchas gracias a todos. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias, Celeste. Gracias, Donají. Si me permiten, voy a compartir pantalla para proyectarles el reconocimiento que queremos hacerle por parte de la Junta de Asistencia Privada por su participación en la sesión de formación y desarrollo, Los colores de la violencia, que se llevó a cabo hoy 30 de marzo, y firma nuestra directora, la directora de programas asistenciales, la licenciada Arlet Ruiz Mendoza. Hacemos la entrega para Donají Carolina Meléndez Salgado. Gracias. Y también para Celeste Palma Leiva. Chicas, muchas gracias por su apoyo, por esta plática tan enriquecedora. No, gracias a ustedes.
Si ya no tienen dudas o comentarios, con esto estaríamos cerrando la sesión, no sin antes pedirles su apoyo para que contesten la evaluación. Recuerden que esta evaluación es completamente anónima y de esta forma nosotros nos hacen saber ustedes las necesidades que tienen de capacitación. Les agradecemos su tiempo. Si no colocaron su nombre al inicio de la sesión, les pediríamos que no se vayan sin hacerlo. Recuerden que de esta forma registramos su asistencia. Que tengan buen día todas y todos. Muchas gracias. Buen día a Gracias a todos. ustedes. Buen día.